Señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos al segundo capítulo de esta nueva mini sección dentro del canal de Podcast MD, en el cual estamos narrando, o yo les estoy narrando a ustedes, teorías conspiranoicas o conspirativas o aterradoras, como le quieras decir, de Colombia. Es un tema que es viral en todo internet en los últimos meses. Se hizo viral por una imagen de un iceberg colombiano en el cual hay un montón de teorías que si buscas pues te vas a llevar grandes sorpresas, gratas la verdad. Por eso se hizo tan viral este tema del iceberg colombiano. Algunos youtubers y algunos streamers de Twitch ya han hecho como recopilación averiguando sobre esto, si es real, cuáles son verdad, cuáles son mentira y todo esto. Y yo, aunque ya lo he hecho en otras plataformas como en Twitch o lo he hablado en el canal principal, en el canal secundario, en este canal de podcast quiero que quede guardado la narración de todas las historias que a mi parecer son las más interesantes de estas teorías colombianas. Antes que nada, como siempre, empezar saludando a todos los que me están escuchando en Spotify, en iVoox, en Deezer o en YouTube, porque en YouTube tampoco hay imagen, solamente los entretengo con mi voz. Y el día de hoy continuamos con ese primer capítulo que si no lo has ido a ver, no lo has ido a escuchar, te invito a que lo hagas. Teorías conspiranoicas, creo que se llama teorías conspirativas, sí. Teorías conspirativas colombianas parte 1, así se llama, lo subí hace un par de días. Hoy subo la teoría parte 2, vamos a leer otras 10. En el primer capítulo leímos 10 o 9 y les pedí que ustedes por favor en los comentarios de YouTube, si están en YouTube, califiquen cada una de estas teorías de 1 a 10, qué tan creíbles creen que son. Y en este caso vamos a hacer lo mismo, les voy a leer 10 nuevas teorías, de las cuales la verdad me encanta leerlas porque al conocer me di cuenta que en Colombia pasan un montón de cosas increíbles. Y de estas 10 quiero que hagan el mismo ejercicio si están en YouTube, si están en Spotify o en otra plataforma donde no pueden comentar, simplemente cuestiónenselo en su mente y califíquenlo en su mente. Y si tienen la posibilidad y quieren compartirme sus pensamientos sobre lo que está pasando en cada una de las teorías, simplemente me lo dejan en los comentarios. Teoría número 1, de 1 a 10 creo que un 5. Teoría número 2 se llama Pepito el huerfanito, yo creo que 7. No, Camilo, yo creo que 0, esa está muy forzada, no creo que eso sea verdad. No, Camilo, es así, es verdad porque yo una vez lo leí. 10. Bueno, cada quien va calificando, yo también voy a calificar acá al finalizar cada una de las historias y les diré por qué le doy esa calificación a cada una de ellas. En el capítulo pasado tocamos un montón de historias, principalmente todas basadas en un PDF, como les comentaba. El día de hoy vamos a empezar con una que me impactó muchísimo. Esta no es una teoría, como ya les había contado en el capítulo anterior. Muchas de estas no son teorías, sino son historias impactantes que pasaron en Colombia, pero que poca gente conoce. La primera teoría es una historia que sucedió en principios de los años 2000. Hablamos del collar de PVC. Tú te preguntarás, ¿collar de PVC? No entiendo, Camilo. Para empezar, ¿qué es PVC o PVC? Es un tipo de tubo de plástico que se utiliza para las tuberías de las casas, para drenajes y todo esto, que es un tubo bastante conocido, es un material bastante conocido. Y alguna banda criminal que en su momento, empezamos contando la historia como se creía en su momento, las FARC, con un ingenio increíble, seguramente alguna asesoría internacional o quién sabe cómo, diseñaron un collar bomba. Ahora, si ustedes conocen que es un tubo de PVC o un tubo de drenaje de plástico, imagínense un tubo en el contorno del cuello de una persona. ¿Sí me van a entender? Como un tubo que le da la vuelta a todo el cuello y que ese tubo sea una bomba que en dado caso de manipularla, pues explota. Una técnica de tortura o de extorsión bastante dramática que no se ve, pues es algo que no se ve muy normal, y mucho menos acá en Colombia, a pesar de que este es un país violento. Ese tipo de, colocarle una bomba para que continuara con su vida y pagar una extorsión que al final era lo que se sospechaba. La señora, en este caso, que tuvo la desafortunada suerte de contar con este collar bomba, se llamaba Elvia Cortés de Pachón. Bueno, desafortunadamente pues tiene que lidiar con esta extorsión que le estaba practicando. En su momento se creía que eran las FARC que le colocaban este collar bomba, seguramente la durmieron, le colocaban ese collar y le advirtieron después que se despertara que ese collar, en el momento que ella lo fuera a abrir, que se lo fuera a jalar, que lo fuera a romper o que lo golpeara, pues terminaría explotando y la terminaría matando. Por esta razón, la señora tuvo un cuidado bastante grande con este collar bomba de tubos de PVC. Le contó a todo el mundo lo que le estaba pasando, se le tomaron varias fotos. La noticia se hizo viral en su momento por los periódicos y por los noticieros y las emisoras de radio en toda Colombia, de que en Cundinamarca había una señora con un collar bomba. La señora contaba al coronel de la policía que eso
no se lo había hecho las FARC, que fue lo que en principio se creyó que era una extorsión de las FARC para pagar aproximadamente 13 a 15 millones de pesos que tenía que pagar la señora en el año 2000. La señora, después de un tiempo, dicen que justo el mismo día que se le fue a quitar el collar, le contó a la policía que no habían sido las FARC, sino que era un grupo delincuencial sin ningún tipo de nombre. Un grupo que después de investigaciones, aseguraba la policía, era un grupo que le gustaba mantenerse en el anonimato, o sea, no se identificaba con ningún nombre, que operaba y atacaba pero nunca dejaba rastro ni tampoco informaba quién era, que es lo que algunos grupos delincuenciales hacen para ganar como relevancia en los medios de comunicación y después poder tener algún tipo de negociación con el Estado para sacar algún tipo de beneficio económico. Y de eso pues nos tuvimos que enterar mucho tiempo después, cuando se supo que efectivamente no había sido las FARC. Las FARC nunca se lo atribuyeron y se atribuían todo lo que hacían por lo mismo, para llamar la atención del gobierno nacional, y esto nunca se lo atribuyeron. Y para colmo de males, pues el final de la historia pues no es otro que la persona desarmando la bomba poco a poco, hasta que lastimosamente tocó lo que no debía tocar. La bomba explota, mata, vuela en pedazos a la señora y de paso mata a la persona que estaba tratando de quitarle el collar. Se dice que no murió de inmediato, sino que quedó bastante herida, vuelta a nada, y que tratarla de desplazar a un hospital pues fue peor, porque terminó muriendo en el camino. Doña Elvia Cortés, la mujer del collar bomba con tubos de PVC, es la primera historia de este podcast de teorías conspirativas colombianas. Si lo calificamos siempre por veracidad, pues obviamente ya tiene un 10 de 10, porque es una historia que está documentada por todos los medios de comunicación. Lastimosamente no es muy conocida, y digo lastimosamente porque este tipo de cosas se tienen que saber para que la gente sepa en qué país vivimos, en el cual hay que tener mucho cuidado, no solamente con los grupos que tienen nombre y que se conocen, sino con la gente. El criminal de a pie también es bastante peligroso, y en el año 2000 toda la gente en el departamento de Cundinamarca y en toda Colombia se dio cuenta que estábamos pasando por un momento bastante difícil. La segunda historia de este podcast de teorías paranormales, o teorías, porque es que algunas son paranormales, otras son aterradoras, otras son conspirativas. Creo que hay que separarlas todas, porque las conspirativas son las que no sabemos si son verdad, las aterradoras son las que sabemos que son verdad y son parte de nuestra historia, y las paranormales las que están documentadas, pero pues que tratan de temas de fantasmas y cosas que algunas personas, dependiendo de sus creencias, dirán que es verdad o que no. Esas son las teorías que vemos en este podcast, y la que tenemos a continuación tiene que ver con el Hotel Tequendama. Seguramente ustedes sabrán dónde queda el Hotel Tequendama, saliendo de Bogotá. Fue, según estaba leyendo por ahí, pero bueno, este dato espero ustedes me lo puedan corregir en dado caso que alguno quiera hacerlo. Fue el primer hotel que construyeron los españoles en el territorio de Santa Fe de Bogotá. Fue el primer hotel que ellos construyeron, que estuvo ahí, que está al lado en su momento de un río y de una cascada gigante. Hoy en día pues no es tan el agua no cae tanto en ese salto de Tequendama, aunque en su momento pues sí decían que no, que eso era una cascada inmensa, súper bonita. Y claro, un hotel al lado de una cascada y de un río gigante pues es algo bastante llamativo, a lo cual llegaba mucha gente a hospedarse. A día de hoy, si no estoy mal, esto ya no es un hotel, sino es un museo en el cual puedes ver un montón de cosas, pero se dice que este hotel, porque sigue siendo un hotel, aunque hoy día hoy sea un museo, pues se construyó como un hotel y esa fue su funcionalidad al principio. Está maldito por la cantidad de gente que se hospedaba en el hotel y que luego se suicidaba en el Salto de Tequendama, que como les comento es una cascada, tal vez ya no con mucha agua, pero es una cascada bastante alta que queda al lado de esa vía y de ese hotel, y de la cual se dice mucha gente desde hace muchos años, incluso antes de que se construyera el hotel, era un lugar maldito porque mucha gente se suicidaba. Dicen que hay historias incluso de indígenas, o sea, de hace mucho tiempo. Y una de las historias más recientes de fantasmas que pasó en este hotel, y tiene que ver con una personalidad, o bueno, fue en su momento una personalidad, y fue el chef Franco Basile. No sé si ustedes se acuerdan de Franco Basile, que salía en RCN. Trabajó en este hotel Tequendama, y comentaba que a todos los empleados que eran jefes de personal de este hotel les tocaba un turno que se llamaba J3. Este J3 era una vez al mes, en el cual tenían que quedarse por la noche en el hotel.
Normalmente el hotel, pues de todo el tema de restaurante y eso, trabajaba de día, y ya a ciertas horas de la noche, me imagino que la última comida se servirá tipo 7, 8 de la noche, y ya pues los chefs, los meseros, mucha gente de recepción, mucha gente, pues todo ese tema descansa y se quedará uno que otro celador y uno que otro empleado. Pues bueno, una vez al mes a los jefes de personal, él era el chef principal de ese hotel, les tocaba quedarse pues simplemente como a cuidar, a hacer guarda. Y lo que contaba Franco Basile, y que contó después un jefe, no me acuerdo, una persona encargada del tema jurídico en el hotel, eso también está documentado esa entrevista, fue que Franco Basile, el día que le tocó hacer ese J3, que fue quedarse hasta altas horas de la noche en este hotel cuidando y todo eso, estaba haciendo una ronda y se encontró en una zona que es solamente para empleados a una persona bastante elegante. Y se encontró a la señora y le preguntó pues que ya que estaba haciendo acá, si esta zona era solamente para empleados, a lo cual la señora le dijo pues que no, que qué pena, pero que se había perdido, pues pensó que por acá tenía que llegar al cuarto. Entonces obviamente Franco le dijo, no hombre, por acá no es. ¿Dónde está su cuarto? No, el mío es, no sé, el 402, eso me lo inventé, no tengo ni idea cuál cuarto era. Ah, el 4, no, esto no es por acá, venga señora. La sacó de ahí, se fueron por allá, subieron al ascensor, la dejó en el piso, le dijo, es este. Me dijo, ay, sí, qué vergüenza con usted, vale. Entonces, que tenga buena noche. Bueno, sí, igualmente, chao. Listo. La señora se entró y Franco se fue. Al otro día, cuando tienen que reportar todas las novedades, y cuando le contó a la persona encargada al siguiente día, la persona, claro, también quedó como impactada de, hombre, ¿cómo carajo se metió alguien por una zona que no está permitida? Cuando fueron a revisar las cámaras para saber qué persona había sido, se dan cuenta, por lo que dice Franco, que esa habitación, pues no había nadie hospedándose en esa habitación, ni la noche anterior, ni ese día que llegó el jefe de personal. Pero pues con lo que no contaban es que se iban a llevar una sorpresa mucho menos grata que simplemente una persona que se pasó una zona en la cual no podía, sino que en la cámara de seguridad, según afirma este jefe jurídico del Hotel Tequendama, se podía ver a Franco Basile en la zona donde encontró a la señora hablando solo. Se ve como Franco Basile camina solo, va hasta el ascensor solo, espicha el botón solo, se baja en el cuarto piso solo y después se para frente a una puerta del cuarto donde él en teoría dejó a la señora y le habla a la puerta un rato. Después se devuelve, pero en ninguna parte de la cámara de seguridad se ve que Franco Basile interactúe con alguien, sino que le está hablando a la pared, le está hablando a la nada. Obviamente, Franco Basile, pues eso es lo que dice este jefe jurídico, ese mismo día, pues lo que yo hubiera hecho como una persona sensata, renunció al Hotel Tequendama y no volvió nunca a acercarse por esa zona, y bueno, ya su vida laboral corrió por otros senderos. Pero esta historia es increíble porque la cuentan dos personas, tanto la persona que la vivió como la persona, un jefe jurídico, un abogado que pues, hombre, ¿para qué se va a poner a inventar pendejadas de un hotel si él ni siquiera es el dueño? No le conviene nada. Y que contara esta historia en una entrevista pues fue bastante impactante para muchos y se las traigo el día de hoy, por lo cual a esta historia yo le doy un 6 de 10. 6 de 10 porque la historia me asusta un montón, a mí no me gustan los fantasmas, así que me pareció buena. Que sea Franco Basile, el cual nunca ha desmentido esta historia, y muchos testigos los que contaron esta versión de lo que le pasó a él, pero pues no la dejo en 10 porque no hay sustento visual, no hay sustento en video para poder corroborar que esto sí de verdad pasó. De 1 a 10, ¿qué tan creíble está esta teoría del Hotel Tequendama maldito? Entre muchas historias, la que te conté hoy, porque, hombre, hay 352.929 historias de fantasmas en el Hotel Tequendama. No las puedo contar todas. La más reciente es esa. ¿Qué les pareció? La siguiente teoría de este podcast es una teoría aterradora. ¿Por qué? Porque hay ciertas partes de especulación sobre este caso, pero es algo que está documentado y que muchas personas pueden hablar de ello, y es el Canal de Panamá. En el Canal de Panamá, bueno, en Panamá en su momento un departamento más de Colombia, en el año 1903, si no estoy mal, fue cuando se independizó Panamá. Para esas épocas el presidente marroquín, este presidente fue el que tuvo en sus manos el tema de la separación de Panamá, pero muchas personas hablan que esto fue una conspiración por parte de los Estados Unidos ayudando a la independencia de Panamá,
porque con Colombia no tenían unos tratados muy positivos. Obviamente Estados Unidos no es un país tonto, sabía que Panamá, al ser el país más estrecho y poder juntar en un punto exacto del país por un par de kilómetros, abrir un hueco y saber que podían pasar barcos del mar Atlántico al mar Pacífico sin darle la vuelta a todo el continente. Claro, cuando ven que Panamá, en una parte específica de Panamá, hay un espacio bastante corto entre Pacífico y Atlántico, pues sean obviamente el pepazo de decir, hombre, pues si acá hacemos una construcción y hacemos un canal, abrimos hueco acá, podríamos cobrar porque los barcos que vayan de Atlántico a Pacífico o de Pacífico a Atlántico pasen por acá sin tener que darle la vuelta a todo el continente. Se ahorran un montón de costos, un montón de días, un montón de tiempo, pero les cobramos bien bueno. Obviamente muchos países estaban involucrados en el tema del canal de Panamá, pero el principal beneficiado, pues, ¿cuál era? El país donde estaba el canal, o sea, Colombia. Colombia era el país más beneficiado porque sería el que se llevaría más dinero de todo el tema del uso del canal de Panamá. Se dice que cuando Colombia no firma el Tratado de las Bermudas con Estados Unidos, en el cual Estados Unidos, que también era uno de los principales artífices de todo esto, junto a la empresa francesa, podía coger un pedazo de las utilidades del canal de Panamá, y Colombia se niega. En los Estados Unidos se dice, y esta es la teoría que plantean en este PDF, empieza todo un complot para ayudar a dos cosas. Una, a que la empresa francesa quiebre para que ellos sean los que terminen el canal y tengan un poco más de poderío en el tema de construcción del canal. Y dos, ayudar a los panameños a independizarse de Colombia para poder negociar directamente con un departamento y no con todo un país que ya se había negado anteriormente a darles tajada del canal de Panamá. Esas son las dos teorías que se plantean siempre. La oficial es que simplemente el canal se construyó por una empresa extranjera, Panamá se separó de Colombia, y como se separó de Colombia, al separarse, pues ya Panamá era el dueño del canal de Panamá y ellos, como país independiente, negociaban su canal y punto. Así es la historia corta, pero se dice que detrás de todo eso pues hubo un complot, un plan gigantesco por parte de los Estados Unidos para, uno, que la empresa francesa quebrara. Ayudó a los pensamientos independentistas de los panameños, Panamá se separa de Colombia y Estados Unidos pues cogió el control casi que absoluto del canal de Panamá, que a día de hoy pues es uno de los lugares que más dinero mueve por todo el tema que ya les comenté, todo el tema comercial que puede pasar de Atlántico a Pacífico en un par de minutos, tal vez por mucho una hora, y no en 25 días dándole la vuelta a todo el continente. Era un negocio gigantesco y Estados Unidos se pegó el pepazo, se quedó con eso, Panamá se separó, mucho dinero que nunca paró a los bolsillos colombianos, sino que directamente pasó a los bolsillos, entre comillas, panameños, pero pues que estaban totalmente manejados por los Estados Unidos de América. A esta teoría yo le doy un 9 de 10 porque, o sea, no le coloco el 10 final porque sí, son teorías, no se sabe si esto de verdad pasó, pero mucha gente dice que esto es verdad. Entonces las teorías como que van cuadrando poco a poco, pero siempre falta ese puntico que es dar la veracidad absoluta a esta historia. La siguiente historia es el tema de los fantasmas, otra vez, el tema de temas de muertos. No me gustaría conocer este parque, y hablamos del parque que está encima de un cementerio en Barrancabermeja. Si hay alguien de Barrancabermeja o de zonas aledañas al departamento de Santander que me diga, sí, Camilo, esto es verdad, pues bueno, 10 de 10. Y si nadie conocía esta historia, entonces sí voy a empezar a dudar de que sea verdad, porque esto debería ser conocido por todo el mundo. Pero para los que no conocemos Barrancabermeja o no hemos ido al departamento de Santander, creo que nos va a impactar bastante. El parque de Barrancabermeja, que fue construido sobre un cementerio llamado el Parque de la Vida, busquen el Parque de la Vida a ver si encuentran esta historia. Resulta que en Barrancabermeja hace ya un tiempo que existía un cementerio medio abandonado, por el cual tenían que pasar al lado vehículos y cosas del estilo, pero era muy común, o lo que decía la comunidad es que era muy común que cuando pasaran por ahí, cuando les tocaba pasar por una, ¡pum!, el carro se estrellaba, se pinchaba, se le rompió un vidrio, había un choque con una moto, o sea, siempre pasaba algo con los carros que pasaban por esa zona. Se dice que la alcaldía decide cambiar esa imagen terrorífica que se veía en ese cementerio abandonado para construir encima de ese cementerio un parque y llamarlo el Parque de la Vida, irónicamente, ¿no? Un cementerio, el Parque de la Vida, bueno, para cambiar como un poco ese aspecto terrorífico que tenía la zona, y pues que la gente dejara de pensar de que porque estaba pasando al lado de un cementerio se iba a caer, o sea, que todo lo malo iba a pasar por estar ahí. Pero pues que, hombre, si le colocaban un parque encima de todos los cadáveres, la gente iba a cambiar su perspectiva de esa zona y todo iba a mejorar. Y se dice que el parque fue construido, o sea, ese es como el fundamento de la construcción de ese parque, como un homenaje que le quería hacer Barrancabermeja a todas las víctimas del conflicto armado que pues
han tocado todos y cada uno de los territorios de este país. Cada ciudad y cada municipio ha tenido problemas con el conflicto entre guerrillas y grupos al margen de la ley con el ejército. Y pues bueno, que construyó en este parque, y se llama así el Parque de la Vida, en honor a pues, toda la gente que ha fallecido. Pero la teoría radica en que mucha gente que vive en el sector dice que en ese parque no era un potrero y ya, no. Eso era lleno de cuerpos, lleno de tumbas, lleno de ataúdes, se colocó capita de tierra, se colocó pastico y se construyó un parque encima sin sacar los cuerpos de ninguna de las tumbas que había en ese parque, bueno, en ese cementerio de Barranca Bermeja. Obviamente, entre todas las teorías de la gente que vive ahí, dicen que pues cuando se pasa de noche por ahí suenan cosas, cuando se toman fotos aparecen sombras, aparecen destellos de luz, que a veces se mueven las cosas solas en el parque y todo esto. Pero bueno, esas son cosas que yo creo que ya la gente que vive allá no lo podrá corroborar. Hay testimonios acá en este PDF de gente que vive allá que dice que sí es verdad, pero dicen que hasta no ver, no creer. Y yo personalmente no quiero ver ni creer, o sea, no quiero estar por allá. Épico, teoría aterradora colombiana. Y pues a falta de confirmación, porque ojalá alguna persona que viva por allá me confirme y diga, uy, sí, Camilo, eso sí pasó y Dios mío, qué miedo. Una de las historias más geniales que yo he leído vamos a llamarlo el emprendimiento colombiano, emprendimientos conspirativos. Y tiene que ver con cómo Víctor Carranza, uno de los esmeralderos más conocidos de toda Colombia, consiguió su fortuna de esmeraldas. Bueno, se dice que Víctor Carranza vivía en Guatapé, ¿no es cierto?, en Cundinamarca, y que un día se puso a guaquear, ¿qué es guaquear? Guaquear es tratar de encontrar esmeraldas o diamantes de manera ilegal. Y ese día, cuando el señor se fue por allá a buscar ese tipo de cosas, una persona totalmente pobre, vuelta a nada, sin nada que perder, pues al final no termina encontrando nada. Pero luego, ese mismo día, cuando se acuesta a dormir en un sueño, alguien le dice, un espectro, alguien que no existe, le dijo en su sueño a qué parte de Guatapé tenía que ir. Y allá iba a encontrar esmeraldas. El man se levanta todo asustado y dice, marica, ¿qué pasó acá? Pero se acuerda dónde fue que le dijeron que tenía que ir. Después de ese sueño se va por allá con un burro hasta ese territorio. Cuando empieza a caminar, en una parte se termina tropezando, se termina cayendo con todo y burro. Y luego de semejante caída, seguramente estaban subiendo alguna montaña o algo, al caer se da cuenta que el burro está sufriendo bastante, porque en una de sus pezuñas se clavó una esmeralda de un valor de 15 millones de pesos. Cuando él encuentra esa esmeralda, se dice que, obviamente, sin decirle a nadie, coge la esmeralda, la cambia por el dinero, y con ese dinero de su primera esmeralda encontrada en la pezuña de su burro, al caerse por no sé si un barranco o por alguna zona pues donde no se iban a morir, pero se terminaron cayendo, se dieron cuenta que sí. Bueno, él se dio cuenta, el burro no tenía ni idea. El man se dio cuenta que sí habían esmeraldas donde en ese sueño le habían dicho, y compró con esos 15 millones de pesos el territorio o el terreno donde había encontrado la esmeralda, hectáreas y hectáreas y hectáreas. Y luego, sabiendo que ya iba a encontrar esmeraldas, formó todo su imperio esmeraldero, todo gracias a un sueño que tuvo, y empieza a excavar y bueno, se encuentra la cantidad de esmeraldas, o sea, todo lo que tú quieras de dinero se lo encontró ese man, y se volvió tal vez el empresario más conocido de esmeraldas en Colombia. Ojalá todos tuviéramos un sueño así, que nos dijera dónde carajo encontrar la felicidad económica, ¿no? Económica para toda la vida. La siguiente historia es épica, es de las mejores que voy a contar el día de hoy, aunque ya he contado, o sea, todas las que les estoy contando son historias que a mí me llamaron la atención, no porque me toque leerlas. Este canal yo lo hago porque me gusta contar historias en podcast, y todas son porque me llaman la atención mucho, pero esta, sin duda alguna, fue la primera de la cual me enteré y de la cual más quedé impactado. El edificio de la Contraloría acá en Bogotá, que fue construido, ojo, de arriba para abajo, de arriba para abajo. Y tú dirás, Camilo, pues ¿cómo así? Estaban en un helicóptero y fueron... No, tampoco. Obviamente, literal de arriba para abajo, pues no se puede, porque existe algo que se llama la gravedad, y pues no puedes construir algo arriba, dejarlo ahí y después ir colocando cemento abajo, ¿no? Obviamente no. Pero ese edificio es una de las cosas más increíbles de arquitectura que se ha hecho acá en Colombia, y también les voy a contar otra historia de arquitectura acá en Colombia. Son dos historias increíbles, de las cuales ya para mí tienen un 11 de 10, y espero que para ustedes también sea igual de impactante. Y es que este edificio, que fue construido en 1973, las dos historias que les voy a contar son de los 70. Es increíble cómo la ingeniería y la arquitectura colombiana en esas épocas, hombre, jojoy. Bueno, en cuestión, considerado uno de los hitos de la arquitectura en Colombia, fue levantado entre 1973 y 1974
y su construcción fue liderada por el arquitecto Hernando Vargas Rubiano y el ingeniero Guillermo González Zuleta. La idea de construir este edificio de arriba hacia abajo, y les voy a contar cómo así de arriba hacia abajo, se construyó la base central del edificio, por decirlo así, la estructura, la columna vertebral del edificio se construyó, pero no se construyeron los pisos, por decirlo así. Se construyó solamente el centro, desde de abajo para arriba obviamente, y luego los pisos de ese edificio se fueron colocando de arriba para abajo. O sea, imagínense un tubo gigante, una estructura, una columna vertebral en la mitad, y luego poco a poco de arriba para abajo, como una sombrilla, de arriba para abajo, un piso construido, otro piso. O sea, lo último que se construyó en el edificio fue la recepción. Una de las cosas más increíbles que se ha hecho en Colombia en los años 1973 hasta 1974 fue esta construcción del edificio de la Contraloría que queda en el centro de Bogotá, que fue construido de arriba para abajo. Al ser tan complicado empezar el edificio de abajo hacia arriba por todos los problemas que había en el sector y todos los problemas que podía aquejar para las personas que vivían por ahí, pues se decidió construir de arriba para abajo, cosa que cuando se estuviera construyendo la parte de abajo ya solamente fuera cosa de un par de días o un par de semanas para terminar en sí todo el edificio y no tener cerrado y toda esa zona afectada durante más de un año, sino que simplemente fue un par de meses que se cerró todo para construir el primer piso y ya, el resto del edificio ya estaba creado. Increíble. La siguiente historia también tiene que ver, a esta le doy 10 de 10, ¿no? De una vez, 11 de 10. La segunda también tiene que ver con un hecho arquitectónico muy importante, una ingeniería y arquitectura, que son dos cosas diferentes, pero que las dos tienen mucho que ver en esto. Y también sucedió en el centro de Bogotá, cuando empezaron a construir la calle 19, cuando ya estaban finalizando, construya la calle 19, todo el mundo habla de la calle 19, qué increíble, la nueva vía de Bogotá, que pum. El gobierno se encuentra con un pequeñísimo problema, pero pequeñísimo problema. Cuando llega la 19 a la Caracas, se encuentra con que donde tienen planeado construir el resto de la vía hay un edificio. Tú dirás, Camilo, pues eso no es un problema, simplemente se tumba el edificio. Sí y no. Sí, porque sí, es básicamente lo lógico y seguramente lo han hecho, pero ese edificio primero era bastante grande, de más de 10 pisos. Era un edificio nuevo, no llevaba mucho tiempo construido, y el dueño del edificio no aceptó el dinero que le estaba ofreciendo el gobierno por tumbar ese edificio y poder seguir construyendo de largo la calle 19. Entonces, claro, el gobierno se vio en un problema bastante grande. Llegó a la Caracas y no podía pasar de ahí. Entonces tú dirás, Camilo, ¿qué pasó? Llegó el gobierno y a la fuerza tumbó el edificio, o simplemente hicieron como una curvita. Pues bueno, llega la persona protagonista de esta historia, el señor Antonio Páez, ingeniero colombiano, que después de mucho tiempo fue condecorado, hasta le dio un beso a la hija del presidente, era lo mínimo. Y tú dirás, Camilo, ¿condecorado por qué? ¿Qué hizo el señor? Pues el señor se le ocurrió una cosa increíble. Se le ocurre decir, hombre, no, este edificio no se puede tumbar, este edificio está nuevecito, o sea, es un edificio, o sea, no. Y para la época, y el dueño del edificio dijo, no, marica, yo por eso no tumbo mi edificio. El ingeniero dice, bueno, yo tengo billete y también tengo una imaginación bastante grande. Fue y le dijo al dueño del edificio, le compro el edificio por lo que vale, por lo que usted lo construyó, que hombre, lo construyó hace poquito, tranquilo, yo se lo compro. Listo, de una, pum, compró el edificio y muy por su parte, en vez de negociar con el gobierno y tumbar el edificio, dijo, lo compro porque no lo voy a tumbar, lo voy a mover un edificio, a mover. Pues el man decide, con todo el tema arquitectónico, con un montón de empresas, con un montón de empleados, compra este edificio y empieza a moverlo. Tú dirás, Camilo, ¿cómo se mueve un edificio? Yo sé que más de uno se está imaginando lo mismo que yo me imaginé. Un helicóptero que lo cogió por arriba, lo jaló y lo colocó en otro lado. Tú y yo somos muy brutos para empezar. Pero no, así no se hizo, de paso. Lo que el man hizo fue empezar a romper la parte de abajo del edificio hasta llegar a los cimientos, hasta la base principal del edificio, y con un sistema de canales. ¿Cómo lo hizo específicamente? No lo sé. Hay videos, pero específicamente tecnicismos no lo sé porque no soy ingeniero, pero es algo que me encantaría que un ingeniero me explicara, porque aunque se los voy a contar rápido, hay partes que no entiendo y que me gustaría que me dijeran específicamente cómo se hizo. La cuestión es que lo básico es que el edificio se empieza a romper por la parte de abajo de los alrededores hasta llegar a los cimientos principales, y debajo de los cimientos se logra colocar canales con unas varillas o unas balas de
de un acero supremamente fuerte, y con eso forman como unos pequeños, sí, un pequeño riel por decirlo así. La típica banda, vamos a colocarlo un poquito más en términos que tú y yo conozcamos, la banda del supermercado que se va moviendo y va moviendo todo, la banda del supermercado pero de acero. Lo que hicieron fue mover este edificio de ahí, colocar los canales o los rieles para que al momento de moverlo, una cosa increíble con un montón de gatos hidráulicos y un montón de maquinaria, moverlo de ahí donde estaba interfiriendo con la continuidad de la vía de la calle 19, y lo movieron hacia la izquierda para que se quedara a un lado de la calle, y hoy en día pues ese edificio todavía existe, lo puedes ver. Me encantaría mostrarles fotos, pero sé que muchos ninguno me está viendo, todos me están escuchando, por lo cual les invito a que busquen cómo se movió un edificio de más de 4.800 toneladas en los años 70, aunque viniendo de un país tercermundista, como nos llaman muchos, y en los años 70, ahí éramos más quintimundistas, haber movido un edificio, no tumbarlo, no dañarle ni un vidrio al edificio, moverlo intacto de un lado a otro lado por un sistema de rieles, para que la vía de la calle 19 pudiera continuar recta, que al final continuó y pasó derecho hasta llegar al centro de Bogotá, todo hecho por un ingeniero colombiano. Es algo que es de aplaudir. Se decía que por minuto se movían 2 centímetros, o sea, una vaina relenta. Pero, hombre, es un edificio de 4.800 toneladas, de más de 10 pisos de altura, y que lo puedes buscar por internet, pues se movía como 2, 3 centímetros, o un poquito más, 2, 4, 5 centímetros cada minuto, y poco a poco lo fueron trasladando desde donde atravesaba la calle 19 hasta un costado. Ahí lo dejaron, quitaron los rieles, se volvió a construir las bases o los recubrimientos del edificio, y el edificio quedó intacto, seguía estando habitado, y el gobierno nacional pudo construir el final de la calle 19 en Bogotá. 2 historias con las cuales finalizamos. Otra vez no conté cuántas te he narrado, no sé si llegué a las 10, si llegué a 9, 8, creo que no llegué a 10, creo que llegué a 8, 9, pero creo que las 2 finales son las más importantes para mí, por la complejidad, por la realidad, porque no es algo que alguien se inventó, pero de verdad parece de película. Las 2 hazañas arquitectónicas hechas en Bogotá o en Colombia me parece algo increíble y que quería que tú conocieras. Asimismo voy a continuar durante los siguientes podcasts contándote más historias como estas, que si alguna de las que te conté hoy te impactó, te invito a que te suscribas al canal, le regales un bonito like a este video, lo compartas con gente que no conozca. Tal vez si le quieres compartir solo un pedazo de la historia, pues dile, oye, mira este video desde el minuto tal, así pues no tiene que comerse todo el video. Y nada más, no los molesto para absolutamente nada más. Espero que les haya gustado, a mí me gustó mucho contárselos. Voy a hacer esto mismo en los siguientes podcasts, así que suscríbanse, denle like, comenten. Si están en Spotify, síganme, si están en iVoox, síganme, si están en Deezer, síganme, para que cuando suba un nuevo capítulo les aparezca nuevo capítulo y lo puedan escuchar con tiempo y con calma, ya que sé que estos capítulos duran como 30, 40 más minutos, así que toca escucharlo con amor y con calma, y pónganle mucho cuidado. Los contaré hasta que se acaben las teorías, hasta que ya me aburra o hasta que me vaya a vivir a